Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, que es hasta el final. No olvide, lo más importante para nosotros es su opinión. Puede dejarla aquí en la caja de comentarios. Bienvenidos. Antes de seguir, quiero pedirle a las personas que todavía no lo han hecho, que se suscriban a este canal, que activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video y que nos sigan en redes sociales. Búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y nos siguen ahí. Y también en la fanpage de Facebook Patio Bonito al Día y en el grupo Reportero Digital de esa red social. ¿Qué pasó en Chile? Es la pregunta que se hace todo el mundo en el día de hoy. Realmente los resultados no favorecieron al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien gozó de una simpatía del pueblo chileno después del estallido social, cuando el pueblo prácticamente lo que motivó a la gente fue a votar en contra de la constitución política de Pinochet. Votó por transformaciones políticas y entonces uno se pregunta, si el pueblo votó por eso, ¿por qué negó entonces el cambio o la herramienta principal para que esa transformación política en Chile se dé? Le negaron con un amplio margen la posibilidad de que el presidente de Chile hiciera una gran transformación política a través de una constitución política. Allá en ese país el 62.9% de los chilenos le dijeron no, rechazaron el proyecto de constitución, en el plebiscito rechazaron la constitución, el proyecto como lo había redactado el gobierno. Se le podrán buscar todas los errores, lo que sea, pero lo cierto fue que el pueblo negó esa posibilidad de cambio. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué los pueblos eligen así de esa manera? Nosotros tenemos nuestra propia visión. Yo lo he dicho aquí también muchas veces, que las personas votan, vale la redundancia, por personas y no votan por un proyecto político. Se vio en el Magdalena, aquí en Colombia, cuando la gente eligió a Caicedo y al mismo tiempo que decían que votaban por Caicedo porque estaban cansados de la corrupción de los cotes, estaban eligiendo una asamblea que era de los cotes precisamente, que era la asamblea que no iba a dejar trabajar a Carlos Caicedo, y al mismo tiempo le estaban eligiendo 29 alcaldes enemigos de la gobernación del Magdalena. Entonces uno llega a la conclusión de que el cambio realmente no es verdad. El pueblo sigue entusiasta votando por aquel que va a ganar, y también que influye mucho el show mediático y cuando comienzan a cansarse de una figura y buscan otra figura. Nosotros en nuestro portal de noticias nstvcomunicación.com, nstvcomunicaciones.com, hemos sacado nuestras conclusiones. Vamos a buscar precisamente cómo nos referimos en el día de ayer. Por acá está la nota. Boris dice... nuestro titular fue, como les estoy explicando, dice: Chile votó por Boric, no por su proyecto político. El 62.9% de los chilenos negaron el texto de reforma de la Constitución en ese país, que es lo que yo les vengo diciendo. La gente votó por Boric en Chile, pero no votó por el proyecto político. Porque si hubiesen votado por el proyecto político o hubiesen elegido a Boric como presidente de Chile por su proyecto político, pues lo que pasó ayer no se hubiese pasado y le podrán echar la culpa que mal redactado el texto, que lo que sea. La gente prefirió darle una oportunidad a la constitución de Pinochet, seguir atornillando esa constitución en el país austral, violatoria de los derechos humanos. ¿Qué hemos dicho nosotros en nuestro portal? A ver, voy a leer aquí un poquito. Nosotros, ahí está el titular, pero habíamos dicho en el contenido, decía: los resultados del plebiscito constitucional en Chile demuestran que los pueblos se acostumbraron a votar por las personas y no por su proyecto político. Los resultados de la consulta chilena dejan maniatado al gobierno de su país para realizar cualquier transformación política a que haya lugar. Obviamente, esos resultados dejan a muchos sorprendidos. No se puede entender cómo un país se moviliza en contra de la constitución política de Pinochet
elige a un presidente fortalecido desde ese estallido social por transformaciones políticas en el país austral, pone muertos, torturas y desapariciones para al final terminar votando en contra de su propia lucha. Eso fue lo que pasó en Chile. Bueno, aquí resaltamos voces internacionales como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha dicho: solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas. Fue lo que dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, y cerró diciendo que revivió Pinochet. Lo mismo el exmagistrado de la Corte Constitucional ha dicho, José Gregorio Hernández, dice: lo que se rechazó hoy en Chile no fue el propósito de sustituir la Constitución vigente y adoptar una nueva, sino el texto elaborado por la Convención Constitucional. Pero lo dispuesto en el plebiscito del 2020 debe cumplirse. Tendrá que elaborar un nuevo proyecto de constitución, dijo ese abogado constitucionalista colombiano a propósito de los resultados el día de ayer en el país austral. Eso podría pasar en Colombia. Lo que pasa es que cuando la gente vota por simpatía, yo pienso que todavía, yo no diría solamente Colombia, en Latinoamérica, y quizás pase en todo el mundo, todavía no hemos aprendido a elegir. Votamos por una simpatía, idolatramos personas, pero no valoramos los proyectos políticos. A veces votamos es por eso. Yo aquí he dicho muchas veces y se molestan conmigo cuando yo digo que yo no soy petrista, y no me gusta cuando la gente dice yo soy petrista. Y uno dice, bueno, si son petristas, ¿por qué Petro saca 13, 14 millones de votos a la presidencia y el Congreso apenas saca 20? No, son petristas porque votan por el que va a ganar. Y yo digo, yo soy de Colombia Humana, yo defiendo un proyecto político, yo defiendo a Gustavo Petro, creo que es el mejor político que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país, pero yo no soy petrista. Yo defiendo el proyecto político ahorita concatenado, enmarcado en la Colombia Humana. Y por eso yo voto integral, yo voto presidente, consejos, asambleas, alcaldías, todo lo que tenga que ver con Colombia Humana. Pero cuando uno dice yo soy petrista, es como los que decían yo soy caicidista, votaban por Caicedo porque sabían que iba a ganar Caicedo, pero no votaron por Fuerza Ciudadana. Y eso se podía dar aquí en Colombia, y esto yo invito a la reflexión. ¿Por qué invito a la reflexión? Porque aquí en Colombia estamos a puertas de un plebiscito por una reforma tributaria en nuestro país, que la gente, o no es un plebiscito, se va a presentar una reforma tributaria que puede ser negada, que puede ser aprobada, pero que el pueblo la puede rechazar. El mismo pueblo que votó por Gustavo Petro, porque Gustavo Petro se opuso a la reforma tributaria que quería embutirle a los colombianos el señor Iván Duque y su ministro estrella Carrasquilla. Gustavo Petro la rechazó y el pueblo se puso del lado de Petro por eso. Ahora el pueblo lo pueden envolver también a través de los medios de comunicación canalla para que vote en contra o para que no apruebe la reforma tributaria, para que salga a protestar. Eso podría trasladarse, lo de Chile puede trasladarse al escenario de los colombianos, porque muchos colombianos dicen yo soy petrista y votaron por Petro porque estamos mamados de la corrupción, pero ¿cuántos de esos millones de colombianos no votaron por los congresistas del Partido Liberal, por los congresistas de Cambio Radical, los congresistas del Centro Democrático, los congresistas que le van a impedir a Gustavo Petro sacar adelante la reforma tributaria por la que tanto ha luchado su gobierno en este momento, que ya comenzó su lucha, y por la que hemos soñado muchos colombianos, una reforma tributaria que sea capaz de cuidar el bolsillo de los colombianos. Entonces, eso que pasó en Chile podría pasar aquí por muchas razones. Una, por la que he dicho que los colombianos pues votaron por Petro, pero no por el proyecto político del pacto histórico. Mucha gente se fue a votar por otras fuerzas políticas que no estaban en el pacto histórico, y con el cuento de que es que en el pacto histórico está Benedetti, que está Roy, mejor votemos por una lista abierta, cuando yo he dicho que en este país el Congreso se ha elegido con lista abierta y es el mismo pueblo colombiano, sabiendo que son unos corruptos, reelige a los mismos bandidos, pero lo usaron de excusa porque
iban a votar por compromisos políticos que hacen con algunas fuerzas políticas. Entonces también podría darse ese mal ejemplo aquí en Colombia, lo que pasó en Chile, y otra también es que hay que pisar blandito. Mucha gente llega al gobierno, a estos gobiernos como el de Gustavo Petro, y ya dejan de contestar teléfono, nombran unos funcionarios que ya no se juntan con la gente, los candidatos al Congreso eran una cosa, hoy los senadores y representantes de la Cámara del Pacto Histórico, la mayoría no le contestan a la gente, no se están trasladando a los pueblos, no están convenciendo a las poblaciones sobre las bondades de lo que es una reforma tributaria como la quiere poner el gobierno de Colombia. Pero los enemigos del cambio, ellos se aprovechan a través de sus medios de comunicación, se desplazan a muchas regiones, tienen alcaldes, tienen poder político y malinforman, y tengan la plena seguridad que se podría dar una protesta en Colombia de un pueblo que estaba cansado del uribismo y va a terminar uniéndose a ellos para protestar en contra de la reforma tributaria, porque no se le ha salido a dar pedagogía a muchas personas, explicarle cómo es el tema de la reforma tributaria. Y además algunos funcionarios que ya no quieren contestar teléfono, gente que andaba por ahí también a pie haciendo campaña por intereses personales, muy cerca de Gustavo Petro, algunos ya los nombraron y ya no le contestan a nadie, y eso crea resentimiento en la población. Eso pudo haber pasado también en Chile. En Chile mucha gente también comienza a resentirse con el gobierno de Gabriel Boric, porque de pronto no por él, sino por culpa de algunos funcionarios que no convergen en el mismo hilo por donde iba el discurso de Gabriel Boric. Puede suceder todo en Colombia. Recuerden incluso que Gustavo Petro, y lo recordaba un amigo, Ricardo Durán de Barrancabermeja, en uno de esos WhatsApp grupos que existen por ahí, lo recordaba. Recuerden que aquí en Bogotá mucha gente votó por Gustavo Petro y le negó también la posibilidad de tener un buen consejo, no lo tuvieron maniatado, hasta el punto que también se nombraron muchos funcionarios que la embarraron en la Bogotá humana. No estoy diciendo que Petro, pero muchos, por las políticas acá también, que el gobierno de Bogotá en ese momento no encantaron a la población. Gustavo Petro no fue capaz de sostener la alcaldía en el siguiente periodo. Recuerden que la ganaron los opositores y la ganó Enrique Peñalosa. Entonces yo, aparte de eso, invito a los colombianos primero a creer en lo que está haciendo el gobierno de Colombia, a respaldar la reforma tributaria, que es una reforma para el pueblo, hecha para el pueblo. Pero también invito al Congreso de la República, del Pacto Histórico, a recuperar la humildad, a seguir contestando teléfono, a no resentir al pueblo, a los funcionarios que ya han nombrado este gobierno. Recuerden el discurso que los llevó a estar ocupando esos cargos en este momento. Era lo que quería compartir con ustedes. Yo los invito a que opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Síganos en las redes sociales, opinen como ustedes quieran, engrandezcan el debate, pero con respeto de verdad. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.